Muy buenos días, estimados colegas. Vamos a hacer esta segunda parte del módulo explicando algunas cosas que considero vale la pena tener en cuenta respecto del ejercicio anterior. Lo primero que quiero aclarar es que el instrumento que se aplicó como una escala de Likert con acuerdo o desacuerdo no es de ninguna manera ni un test psicométrico, ni un aparato, un instrumento confiable, válido, objetivo, no. Es sencillamente una disculpa para identificar algunas tendencias de acuerdo con los modelos pedagógicos. Como habíamos dicho, los modelos pedagógicos en la literatura que hay se pueden identificar como tradicionales, espontaneístas, conductista, técnico-instrumental o constructivista. No tocamos la pedagogía crítica porque la va a trabajar la profesora Piedad Ortega en el próximo módulo. Entonces, lo que hicimos fue tomar 10 afirmaciones que codifican para el modelo tradicional, 10 afirmaciones que codifican para el modelo espontaneísta, 10 afirmaciones que codifican para el constructivismo y 10 afirmaciones que codifican para el modelo son técnico-instrumental, tradicional, espontaneísta y constructivista. Pero no sé por qué algunos pensaron que eso era un cuestionario para resolver y que eso iba a tener efectos en la evaluación que les van a hacer en el ministerio. No, eso es un tallercito para identificar tendencias, pero aclaro, ningún profesor es exclusivamente constructivista o espontaneísta o tradicional. Los maestros siempre somos híbridos, quiere decir que tomamos de los diferentes modelos aquello que en el contexto específico de la institución o con el grupo de estudiantes que tenemos consideremos más pertinentes. O sea que un profesor puede ser tradicional, por ejemplo, si insiste en la repetición, la memorización y la obediencia, si es un profesor autoritario que cree que el orden, el libro, la clasificación de los alumnos en buenos y malos es una cosa importante para su enseñanza. Por eso hay 10 afirmaciones, como por ejemplo la letra con sangre entra. Esa es una afirmación tradicional a la que había que responder desacuerdo. Por eso algunos se confundieron ahí, pero esa es la explicación. Hay 10 afirmaciones que suscribe un profesor conductista técnico instrumental. Un profesor técnico instrumental conductista es obsesionado por el diseño minucioso de objetivos operacionales que se demuestran en conductas observables y que deben responder a lo que él planeó en su clase. Por eso es que decíamos, un maestro conductista dice, al final de la clase el estudiante estará en condiciones de, y fija 3 objetivos, psicomotores, afectivos y cognitivos. Si no se cumple eso, el profesor considera que no está enseñando bien. Por eso hay 10 afirmaciones orientadas a sin planeación no se puede enseñar, es muy importante fijar los objetivos son la parte fundamental de la enseñanza. Esos son 10 afirmaciones. Las otras 10 serían del espontaneísta, que se fija en el interés del estudiante. Lo que quiera el niño, lo que diga el niño, lo que traiga el niño. Entonces se vuelve como centrado solamente en los intereses del alumno, pero no piensa en la rigurosidad de su propio saber desde la asignatura que maneja, ni tampoco se fija en los objetivos, ni en la forma de organizar de una manera seria esa secuencia. El espontaneísta se fija mucho, digamos, en tener en cuenta al alumno, ¿sí? El constructivista, como vimos en el cuadro, trata de compaginar todo eso. Por eso es importante un modelo constructivista, porque tiene en cuenta al alumno, espontaneísmo, porque se basa en la organización y secuencia del aprendizaje, y eso tiene que ver con la planeación desde una perspectiva instrumental conductista, pero además
también es interesado en que se construyan conocimientos como significados importantes que potencien profundizaciones de lo que llamamos aprendizaje significativo. Entonces, no se confundan con eso, profes. El ejercicio era una disculpa para hacer un tallercito sobre algunas tendencias. Pero si usted salió muy espontaneísta, pues quiere decir que le interesan mucho los estudiantes. Si usted salió muy rigurosa planeación minuciosa de los objetivos, pues quiere decir que ha asimilado más ese tipo de modelos. Pero estamos seguros que todos ustedes reconocen que hay unas prácticas complejas en el salón de clase y que uno no podría ser evaluado únicamente por una de esas secuencias. Entonces, espero que con esto quede claro, pues, que no nos angustiemos tanto porque yo resulté muy espontaneísta o porque la letra con sangrienta estuvo en desacuerdo y ahí me decía que había que poner acuerdo. No, no, no. Digamos que eso era un ejercicio que ustedes pueden hacer inclusive en una jornada pedagógica o con sus compañeros. Lo que yo hice fue sacar del libro de Rafael Porlán, Constructivismo y Escuela, y de mi libro, Cómo identificar formas de enseñanza, unas características básicas de cada modelo y mezclarlas de una manera, pues, digamos, aleatoria en esas afirmaciones. Por eso después en la plantilla ya sí está cada grupito con su número. El número de la pregunta corresponde a tal modelo y, por lo tanto, ahí usted puede identificarlo. Espero que eso haya quedado claro. De todas maneras, ustedes tienen mi correo y cualquier cosa aquí en la ADE estamos para servirles. Pasemos al segundo punto, que es el análisis de casos, ¿sí? Esos casos también son un invento. O sea, yo no soy un experto en hacer pruebas del ministerio, ni he trabajado en el IFES, ni estoy de acuerdo totalmente con ese tipo de evaluación. Yo he escrito sobre evaluación formativa, he hecho investigación sobre evaluación en el aula, hago parte del grupo de maestría en la pedagógica con Lidia Estela Niño sobre evaluación de los aprendizajes. Pero en este caso, siguiendo los propósitos estipulados en la guía, que hablan de que son evaluados a la luz del decreto 1278, y que el 1278 establece la evaluación por competencias y estándares, pues era necesario, digamos, seguirles el juego, o sea, ser coherente con ese esquema que están presentando. Eso habrá que cambiarlo algún día, pero por ahora decimos, tratemos como de si nos tocara a nosotros hacer algunos casos, ¿cuáles haríamos? Entonces, por eso, en el caso 1, se ponen 4 enunciados sobre los pésimos resultados de la prueba PISA y Saber, y entonces, pues, ninguno de ellos es falso. Cualquiera de esas 4 cosas, A, B, C, D, se pueden hacer. Solamente que, en mi concepto, el literal D sería el más apropiado. ¿Por qué? Porque dice, todo el profesorado participa en talleres de 2 horas semanales sobre evaluación formativa y elabora estrategias alternativas para generar participación, retroalimentación, autorregulación de los procesos. Esas alternativas se harán incluidas en el sistema institucional de evaluación. Ustedes saben que toda institución tiene, según el 1290, un sistema institucional de evaluación que deben incluir en el PEI. Por eso coloqué SD como el más, digamos, el más potente, el que permitía realmente mejorar ese problema de los resultados. Pero las otras también son válidas. Cada área pone a prueba estrategias didácticas, comunican a los padres de familia un esfuerzo para trabajar los sábados, hacen lecturas previas de los temas y aumentan los quizzes. Sin embargo, lo que usted tiene que leer es arriba, cuando en la guía ponen cuál es el propósito de ese enunciado. ¿Sí? En este caso es cómo mejorar la evaluación ante los pésimos resultados de la prueba. Ese sería entonces el caso 1, se contestaría de esa manera, ¿sí? Pero eso no quiere decir que los otros, eso tiene un puntaje,
es posible que sea ponderada la respuesta de acuerdo a un puntaje por lo que ellos consideran que era la más pertinente. Por eso también la rúbrica extragraduada dice avanzado, ¿sí? El caso 2, la evaluación en jornada pedagógica, se plantea el tema de quién es el mejor profesor para imitarlo. Ahí también hay diferentes elementos, ¿sí? La profesora de preescolar que ama a los niños y tiene vocación. El de física que exige elevar el nivel de comprensión a un nivel científico y la evidencia es que ha sido un profesor que ha ganado premios. El de sociales porque hace comprender la realidad socioeconómica y es muy crítico. El de ciencias, que sería el 4, que yo consideraría que es el más pertinente, dice así: el de ciencias porque dedica tiempo y cuidado a conocer a sus estudiantes y a partir de sus contextos plantea los problemas de las ciencias. ¿Sí ve? Ahí está involucrado el de sociales y está involucrado la profesora de preescolar, que se interesa por los alumnos y tiene en cuenta el contexto, hasta elevar su comprensión de los fenómenos y gracias a este nuevo conocimiento aplicarlo a la solución de problemas reales del entorno. ¿Sí? Ahí también se logra una mayor comprensión de la realidad desde el punto de vista científico. La evidencia es que todos los conocen en el barrio, o sea, han trabajado con problemas de la comunidad y esos problemas tienen que ver con lo que se enseña en el colegio en el área de ciencias, ¿sí? Por eso más pertinente sería el 4, pero como les digo, los otros 3 también puntúan. El caso 3 es el problema del PEI. El problema del PEI es que cada institución debería tener un proyecto educativo institucional construido por el mismo colectivo de docentes de acuerdo a la autonomía escolar y de acuerdo al gobierno escolar y de acuerdo al plan de estudios. En muchos colegios no pasa eso, pero aquí estamos hablando de cómo perciben los docentes el PEI y cuál sería lo más pertinente. Entonces hay algunos que dicen eso es una cuestión de la secretaría del colegio, el rector lo usa y ya. El otro dice no, el profe de matemáticas tiene un enfoque, el de sociales tiene otro enfoque, el de artes tiene otro enfoque y todos son felices. Ahí hay un error, todos son felices, no, y todos son felices porque nunca tienen problemas con los estudiantes. El otro dice al principio del año las directivas se explican y programan jornadas pedagógicas. Y el último, en la institución existe coherencia entre el enfoque pedagógico, el currículo, las estrategias didácticas y las formas de evaluación. Podemos decir que todos hablan el mismo lenguaje. Ahí volvemos a lo mismo. Por ejemplo, el C es muy importante, que a principio de año las directivas explican a los nuevos y a los antiguos, programan jornadas pedagógicas. Eso está muy bien, pero el D muestra algo mucho mejor y es hay coherencia entre todos, entre el enfoque pedagógico que declara el colegio, el currículo que se construye, las estrategias didácticas y las formas de evaluación. Fíjense que C y D tendrían más peso. Sin embargo, usted tendría que decidir cuál considera que tiene más efecto respecto a la correspondencia entre el PEI y la articulación con los demás elementos del currículo, el famoso polígono que les mostré. Ese es el caso 3. El caso 4 sí es como un posible caso de enseñanza de las ciencias sociales acerca del tema la batalla de Boyacá, teniendo en cuenta que hay estudiantes costeños, pastusos y boyacenses. Y cada uno muestra una manera de hacer la clase. El maestro, el caso 1, el maestro expone con un mapa de Colombia y Boyacá. El otro selecciona a los 10 boyacenses para que cuenten lo que saben de la batalla. El otro empieza que cada colonia exponga lo que sabe. Y el cuarto pasa un video sobre la batalla de Boyacá y pide elaborar un relato sobre lo que entendieron y que se va a hacer un paseo al puente de Boyacá. Eso es chévere. Sin embargo, mirando, uno diría ahí que el 3 es mucho más pertinente desde el punto de vista didáctico,
Primero porque empieza permitiendo que cada colonia, también los costeños saben de la Ruta Libertadora. Y empezó en Cartagena y fue la costa que empezó la Ruta Libertadora de Bolívar. Pero también los pastusos tienen que ver con la Ruta Libertadora, ¿sí? Pero también los boyacenses, obviamente, pues no se puede centrar únicamente en los boyacenses, porque la cuestión de la batalla de Boyacá tiene que ver con toda la ruta de la independencia. Entonces ahí se está diciendo que cada colonia exponga lo que sabe y ubique la batalla de Boyacá para en grupos escribir sobre su importancia. Ese sería más importante, considero yo. Sin embargo, el 4, bueno, depende también del tipo de video que pase sobre la batalla de Boyacá, porque hay unos muy malos, hay otros muy sesgados, hay otros, sin embargo, pues el profe pasa un video y dice que elaboren un relato sobre lo que entendieron y se preparan para un paseo al puente Boyacá. Eso no garantiza que se comprenda realmente la Ruta Libertadora, ni tampoco que cuando lleguen al puente Boyacá, ¿quién les va a explicar eso? Casi siempre es alguien que se sabe de memoria la historia de un libro y la cuenta. Un historiador sería mucho más complejo en eso, pero bueno, esas son posibilidades. Cuando vamos a la prueba, van a haber casos, ojalá que coincidamos con este tipo de enfoque. Yo lo que he investigado de la profesora, esta es una infidencia, la profesora Rosa Bolívar, que es la encargada de manejar la prueba por parte de la Universidad de Antioquia, es especialista en la práctica pedagógica y es especialista en semilleros de investigación. Es posible que algo de su experiencia y de su saber y de sus tendencias pueda ponerla ahí. Repito, semilleros de investigación, práctica pedagógica, que es lo que hacen los licenciados en el transcurso de los semestres y tienen una práctica, o sea, van a los colegios a poner a prueba algún tipo de enfoque. Por eso sería muy bueno, ahora pienso, tratar de tener como claro estrategias didácticas para construir proyectos pedagógicos en el aula. Ese punto puede ser clave. Cómo construir un proyecto pedagógico de aula reconociendo los diferentes elementos de la práctica pedagógica, que ya vimos que tiene propósitos, contenidos, metodologías o estrategias, recursos, formas de evaluación en un contexto con unos sujetos. De pronto por ahí habría una pista mirando el perfil de ella. Si ustedes entran a Google y buscan Rosa Bolívar, profesora de la Universidad de Antioquia, ahí miran lo que ella ha hecho. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que el ICFES organiza todo eso en función de lo que a ellos les interesa, que es estandarizar una prueba mediante una estrategia de rúbricas para poner un filtro, porque ellos son especialistas en medir competencias predeterminadas de acuerdo con el modelo estandarizado. Y ese es el mayor, ese es el mayor problema de la prueba, porque el ICFES no se fija en las complejidades, los contextos, la cultura, los sujetos. No, hermano, a ellos les interesa es que se cumpla un estándar que de alguna manera es una reducción de lo complejo a unos criterios que están fijados, que ellos llaman estandarizar competencias. O sea, como todas las competencias son tan complejas, ellos buscan unos criterios generales, básicos y promedio que se puedan aplicar a tanta gente que presenta la prueba. Entonces ahí estamos como penduleando en esas dos posibilidades. O que sea muy rigurosa desde el punto de vista de los estándares y entonces excluyen todo lo que no sea el estándar, o como esta profesora es de práctica pedagógica, semilleros de investigación, ¿sí? Comprende la complejidad de la práctica, porque los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia van a esos colegios a hacer la práctica, y la práctica ya no es un remedio de clase, ni tampoco someterse a lo que diga el titular de la materia, sino que llegan con su propio proyecto. Entonces sería bueno ir como profundizando en los proyectos de aula desde cualquier perspectiva pedagógica,
que a lo mejor puede ser el énfasis en la prueba. Entonces, con eso yo creo que podemos avanzar ya a algunas preguntas más ligeras, digamos, que me hicieron. Hay mucha preocupación por la evaluación formativa, ¿sí? Y realmente, como les decía, en ese texto del IDEP, que se llama ¿Hacia dónde va la evaluación?, ahí yo escribí mucho sobre qué es la evaluación formativa. En la revista número 111, Educación y Cultura, traten de entrar a la página de FECODE, revista número 111. Ahí hay un artículo que escribí con Carlos Rivas, que era presidente de FECODE en esa época, sobre la evaluación formativa. Y los miembros del CEID Nacional también escribieron sobre eso, pero les recomendé el texto de Guillermo Torres Zambrano, en la revista 126, creo. Si no encuentran la revista, vayan a FECODE, carrera 13A 3436. Ahí preguntan por la secretaria de la revista y es posible conseguirla. Yo creo que aquí en la ADE también está. La evaluación puede tener otros modelos. O sea, la evaluación desde el punto de vista de la pedagogía crítica es diferente. Porque la evaluación desde el punto de vista de la pedagogía crítica tiene que ver es con la capacidad que tiene el estudiante para leer su propia realidad y para transformarla a partir del conocimiento que tiene y la conciencia que se crea, digámoslo con Paulo Freire, para organizarse y transformarla, porque es una realidad de exclusión, de corrupción, de desigualdad, de violación de derechos. Pero no creo que eso sea lo que vayan a preguntar aquí, porque el 1278 no da como para eso, pero ojalá. Yo creo que con Piedad Ortega ustedes van a tener una experiencia muy bonita en el próximo módulo. Hay algunos aspectos claves de la evaluación formativa que se los vuelvo a repetir. Vea, la evaluación formativa es poder construir un juicio de valor, o sea, no una medida cuantitativa, sino valorar con la información que se recoge, con criterios pedagógicos acerca del proceso de enseñar y aprender, ¿sí? Y que permite mejorar los procesos o permite valorarlos mediante aspectos como la retroalimentación. Eso es clave en la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque una evaluación formativa es una valoración que se hace de cómo estoy haciendo mi clase, tanto los estudiantes como los profesores son objeto de evaluación. O sea, la evaluación formativa también implica la manera como el maestro enseña y implica la manera como el estudiante está aprendiendo. Se revisan esos dos procesos para mejorarlos. Y entonces encontramos, yo les decía, hay maestros que filman la clase y después la evalúan con sus alumnos. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Por qué se distrae Julano? Aquel estuvo todo el tiempo fue mirando el celular. ¿Cómo hacemos para que los que no entienden aprovechen las explicaciones de los que sí entendieron? Y entonces reorganizan los procesos. Si quieres repitamos la clase, bueno, repitámosla. A ver dónde es que se pierden. Están aprendiendo a factorizar, todos van muy bien. Hay un momento en que hay 10 que no entienden. ¿Pero por qué no entienden? Porque no se han pillado alguna manera de convertir, digamos, en la fórmula, ¿sí? Entonces, una manera fundamental de la evaluación formativa es la retroalimentación, la participación de estudiantes y de profesores, los compromisos previos. O sea, desde el principio un profesor puede decir, mire, aquí vamos a trabajar así, negociemos el proceso, comprometámonos cada uno con algunas tareas y sobre eso vamos mirando, para poder entonces retroalimentar. O sea, Rodríguez se comprometió a tal cosa, Martínez dijo que iba a hacer esto, Flores dijo esto, Bedoya dijo esto. Bueno, entonces miremos la participación de todos en el proceso, porque eso implica también la autorregulación. O sea, el más interesado en la evaluación debe ser el estudiante y el profesor, porque nos interesa saber si se están cumpliendo los propósitos, los temas, si la estrategia didáctica es la adecuada. Porque hay estudiantes que dicen, profe, es que a usted no le entiendo, pero cuando Rodríguez me explica, a ese sí le entiendo.
Y uno, pero ¿por qué a Rodríguez sí y a mí no? Profe, porque usted es muy psicorrígido, porque usted me habla muy enredado, porque usted no sabe cómo es el swing y la bacanería con que nosotros trabajamos, ¿no ve? Entonces, también esa posibilidad de que la evaluación sea un acto ético, de valorar lo que hacemos, y si está muy bien, pues sería muy bueno escribirlo, darlo a conocer, presentarlo en un foro, porque está funcionando bien. Ahí es donde tenemos que mirar la evaluación con un efecto transformador de las prácticas que mejora lo que encontramos que está difícil o que busca apoyos cuando vemos que eso no funciona. O sea, siguen perdiendo los estudiantes la misma materia en grado sexto. ¿Qué pasa ahí? Que vienen mal preparados de primaria, que el profesor es muy exigente, que los estudiantes tienen mucho miedo porque pasaron a colegio grande. Bueno, hay una cantidad de factores, pero si eso se vuelve un objeto de análisis, entonces la evaluación se puede hacer inclusive trayendo al padre de familia, diciéndole de dónde viene su hijo. Es que venía del colegio tal y ahora entró aquí. No, es que él se siente incómodo porque le hacen bullying. No, es decir, convertir la evaluación en un objeto de reflexión y de investigación también es importante en la evaluación formativa. La retroalimentación, la participación, la autorregulación, la responsabilidad compartida son puntos fundamentales de la evaluación formativa. Por eso sería muy bueno, porque es que aquí hay un problema muy serio. El problema muy serio es que la evaluación de los docentes está amarrada a la tabla salarial. Y entonces a uno lo evalúan, pero uno está pensando es que no pierda porque entonces no me van a ascender y no voy a ganar puntos. Ahí la evaluación tiene un sesgo perverso. Sería mejor que a uno lo evalúen, pero otra forma del escalafón y del estatuto docente podría ser distinto. ¿Cómo es? Pues, por ejemplo, que cada institución, de acuerdo a su PEI y acogiéndolos a lo legislado en la ley 115, haga su propia evaluación. O que los resultados de las pruebas no se comuniquen a nivel general, sino que se envíen a cada institución para que los profesores hagan retroalimentación y refuercen las cosas. No sé, eso tiene que cambiar, pero de todas maneras, por ahora, yo les deseo muchos éxitos. Espero que haya colaborado en algo con estas cosas. Pido disculpas si no entendieron el invento de ¿cómo lo llaman ustedes? El invento del test de Tamayo. No, eso no era ningún examen para ustedes. Discúlpenme, tómenlo con tranquilidad. Muy importante es seguir pensando en que realmente la prueba nos dé oportunidad para demostrar lo que hacemos en el salón de clase con algún tipo de organización, lo que ahora llamamos el proyecto de aula. Y muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Muchos saludos a las personas que me enviaron preguntas y esperamos que podamos continuar de todas maneras apoyando los procesos en el CEI de la ADE, en los CEI regionales, en el CEI nacional y en la revista Educación y Cultura de FECODE. Muchísimas gracias, compañeros. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.